Muy buenos días a todos ustedes, amigos y hermanos. En esta mañana estamos muy contentos de poder estar nuevamente acompañándoles en un estudio diferente. Cada día compartimos estudios diferentes para que ustedes puedan comprender las Sagradas Escrituras. Pedimos los comentarios que nos hacen. No entremos en una discusión con temas que quizás son de análisis. Y quisiéramos, si alguien tiene algún comentario que quizás no le gustó el tema, pues puedan escribirnos a nuestro número de WhatsApp y poder entrar quizás en un estudio profundo para poder analizar la escritura. Agradecerles a todos por las visitas de todos los videos que tenemos, y también oremos también por este ministerio, que día a día vamos creciendo quizás en sintonía y también en espiritualidad. En estos momentos quisiéramos entrar en el estudio, pero ante todo quisiéramos orar a nuestro Creador. Maravilloso Señor, en este momento quisiéramos que tú nos dirijas en este estudio y nos des la respuesta necesaria. Señor, si nosotros somos malos, no podemos dar lo necesario, solamente que tu Santo Espíritu pueda hablar. Y haznos, Señor, ser más humildes y ser más, Señor, pasivos en el momento que quizás hay alguna palabra que no es acorde con lo que estamos estudiando. Señor mío, en este momento te pedimos tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, en esta mañana nuestro estudio titula Llamados, escogidos y fieles. Hablaremos de unos personajes que son exactamente un grupo que será salvo o tendrá un mensaje que dar en estos últimos tiempos. Vamos a la pregunta. Desde el mensaje del tercer ángel empezó a ser proclamado en 1844, ¿qué ha requerido Dios de todos los que lo reciben? En 1844 sabemos por historia que sucedió un evento muy maravilloso. Fue proclamado el mensaje del tercer ángel. En el capítulo 14 del 6 para adelante encontramos los mensajes de los tres ángeles, pero uno de los mensajes dados es el primer ángel, cuando dice que ha empezado el juicio, y ese juicio que empezó marcó el inicio del mensaje de los tres ángeles. Entonces, mis queridos amigos, en 1844 se da ese mensaje potente, ese mensaje que es de salvación, ese mensaje que pertenece al Evangelio, el mismo Cristo, el mensaje céntrico. Dice que ha requerido Dios de todos los que lo reciben. Ese mensaje es en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay dos características muy importantes de este grupo de hombres que son los guerreros de nuestro Señor. Dice que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de las dos tablas dadas en el Sinaí y a Moisés, y repetidas en Deuteronomios para que el pueblo lo pueda grabar en su corazón y en su mente. Esos mandamientos no han sido abolidos. En el capítulo 5 de Mateo 17 nos dice que el Señor vino a cumplir la ley y no a abolirla, ni sacar ningún punto de esa ley. Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos de un grupo que está observando, no por su fuerza, pues en el capítulo de Juan nos dice que si tú amas a Cristo, guarda sus mandamientos. El guardar los mandamientos no es por letra, sino por amor. En Primera de Juan encontramos, en Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos del amor de Dios. Entonces, y cuando hablamos de la fe de Jesús, hablamos que esa fe es impartida hacia nosotros. Por esa razón, Romanos nos dice que el justo vivirá por la fe. Y la fe
¿Cómo lo podemos obtener? A través del estudio de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que por el estudio de la palabra de Dios encontramos la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, nos dice claramente que esos hombres tienen dos características muy importantes. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el capítulo 15 del versículo 2, vamos a ver lo que nos dice. Y vi como un mar de vidrios mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrios, con las arpas de Dios. Hay algo interesante. Este grupo de hombres dice que han alcanzado, dice, la victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces hablábamos algo muy interesante en los estudios anteriores. Cuando hablamos de la bestia, hablamos de un sistema. El sistema tiene características en el Apocalipsis 17 y encontramos una iglesia que tiene esas características. Entonces, al hablar, han vencido a la bestia y a su imagen. En el Apocalipsis capítulo 13 nos habla de que esa imagen representa al sistema que es imitado o es hecho por otro grupo de sistemas, como es el protestantismo apóstata, el cual no lleva el mensaje correcto de Dios. Entonces estos héroes, estos guerreros han vencido a la bestia y a su imagen. Han vencido a la iglesia de Babilonia y han vencido a sus hijas. Entonces, vayamos a la pregunta. Pero antes de poder responder la pregunta, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada en Joya de los Testimonios, el capítulo 2, el tomo 2, perdón, y la página 71. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Los que desconfían de sí mismos. Mis queridos amigos, la palabra de Dios no fue hecha para discusión, para decir que yo sé más que ustedes. Mis queridos amigos, el que desconfía de sí mismo es la persona que necesita de Dios. Si nosotros nos equivocamos, si nosotros estamos haciendo o hablando algo mal, el Señor es el que nos puede ayudar a entender su palabra. Es por eso que debemos desconfiar en nosotros. Nadie puede sentirse seguro que sabe mucho. Dependemos de Dios. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 472 dice: pero todo el que sigue al Cordero en el cielo, primeramente tiene que seguir en la tierra, no con iniquidad o caprichosamente, sino con confianza, amor, obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Es por esa razón que ya leíamos en el capítulo de Apocalipsis 14 que aquí está la paciencia de los santos. Esos santos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Mis queridos hermanos, entonces vayamos a la respuesta. La respuesta dice que ¿qué ha requerido Dios de todos los que lo reciben? Lo que ha requerido el Dios, el Todopoderoso, es obediencia a los mandamientos y a la fe de Jesús. Es lo que requiere. Si nosotros guardamos los 10 mandamientos, no como humanos, sino como espirituales, el apóstol Pablo nos habla de cómo podemos nosotros ser espirituales. Y por esa razón nosotros necesitamos deshacernos del yo y encontrarnos con Cristo, que Él maneja nuestra vida. Entonces vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número específico de los que serán salvos bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel? En Apocalipsis 14:1 veamos lo que nos dice. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escritos en su frente. También nos dice en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 4,
dice así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Mis queridos hermanos, este estudio muchas veces ha sido de controversia, pero si nosotros analizamos claramente, encontramos en el capítulo 3 y en el versículo 17, habla, desde el versículo 15 nos habla acerca de la iglesia laodicense, que quiere proclamarse servidor o servidora de Cristo, pero vive en una tibieza espiritual. Y el Señor está diciendo en su palabra que si ellos no cambian su actitud, serán vomitados de la boca de Dios. Entonces, cuando hablamos de los 144,000 como un número exacto, estamos hablando de hombres fieles que siguen al Cordero. Pero muchas personas pueden entrar en controversia y pueden decir, pero ¿cómo? Solamente 144,000 van a ser salvos. Pero la palabra de Dios no nos dice que solamente 144,000 van a ser salvos. Cuando hablamos de los 144,000, hablamos de representantes en la tierra que no verán muerte, pero que otras personas que han hablado, que han vivido en Cristo, van a poder fallecer o descansar hasta que Cristo venga, pero también van a obtener el premio final. Pero cuando hablamos de los 144,000, hablamos de guerreros. Hablamos de los 300 de Gedeón, hablamos de los 8 que se salvaron en el arca de Noé, hablamos de las 3 personas que se salvaron en Sodoma y Gomorra, que fueron personajes que encontraron la fidelidad de Dios. Entonces, el Señor Jesús en su palabra nos ha dicho que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, cuando hablamos de estas personas, hablamos de personas que van a resistir esta contraparte o esta pelea espiritual entre el bien y el mal. Entonces vamos a ver lo que nos dice Primeros Escritos. Pronto oímos la voz semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que eran fragor de trueno y terremoto. Cuando nosotros encontramos en el testimonio original que está escrito en inglés, encontramos la frase ya no los 144,000 santos vivientes, sino encontramos los 144,000 en número, santos vivientes. Cuando hablamos de los 144,000, hablamos de un número exacto, de un número que será la escolta de todos los redimidos y de los héroes de la fe. Pero estos hombres llevarán un mensaje diferente, el gran o el fuerte pregón de los últimos tiempos. En Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 67 dice: nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello de Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Nuestra propia conducta. Mis queridos hermanos, vemos en muchos de quizás los videos, encontramos controversia espiritual, que muchos hombres, el ego de querer ser mejor que la otra persona, es lo que nos hace a nosotros no aptos para el reino de Dios, o no aptos para poder pelear en ese. Si nosotros nos damos cuenta, el Señor nos da a entender el mensaje. En el capítulo 22 de Mateo, al hablar de la cena de bodas, encontramos que el Señor trajo a las personas a las cenas y Él los vistió. Al hablar de vestimenta hablamos de la justicia de Cristo. El mismo Cristo nos va a vestir de su justicia. En otras palabras, vamos a tener el carácter de Cristo si queremos nosotros ser partes de ese movimiento de los 144,000. En el comentario bíblico, el tomo 7, la página 980, dice que el sello de Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos es una marca que pueden leer los ángeles, pero los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención.
solamente esa marca verán, dice, los ángeles, no las personas. Esa marca que Dios ha puesto a su pueblo para que pueda reconocerlos como sus hijos. También nos dice en el mismo comentario bíblico, el tomo 7, la página 981, dice: solo los que reciben el sello de Dios viviente tendrán el pasaporte para pasar por los portales de la santa ciudad. Al hablar del sello de Dios, hablamos de algo muy impresionante. En otro estudio veremos cuál es ese sello que representa y por qué será puesta a los 144,000. Pero de alguna manera nosotros encontramos que estos hombres fieles han encontrado un pasaporte para la entrada. ¿Quieres ser parte de los 144,000? Pues empecemos por cambiar nuestro carácter y ser más bondadosos con nosotros mismos, con las demás personas. Y si lo somos así, el Señor dice: si has hecho a uno de esos pequeños, a mí me los he hecho. Entonces vamos a la respuesta. ¿Cuál es el número específico de los que serán salvos bajo la proclamación del mensaje al tercer ángel? 144,000 vivos. Y la otra pregunta dice: ¿por qué el sello de Dios es necesario para ser salvos bajo este mensaje? Porque sin el sello de Dios no seremos reconocidos como pueblo. Entonces, así como personas que quieren estar seguros de lo que tienen, ponen su marca para ser reconocido, así también el Señor quiere marcarnos a nosotros para que nosotros seamos reconocidos por Él. Así como cada producto tiene su marca y sabemos que esa marca pertenece a alguien, así también Dios quiere ponernos ese sello que es su nombre escrito en nuestras frentes. Entonces, que Dios te pueda bendecir, mi querido amigo. Si tienes alguna consulta o quizás quieres comentar del tema, te invitamos a que puedas comentar y que puedas escribirnos al número de WhatsApp para quizás otros países. El número de WhatsApp es más 51 900 260 291. Entonces, con ese número de WhatsApp podemos nosotros comunicarnos contigo y también poder estudiar en un estudio más profundo. Que Dios pueda bendecirte y que tengas un hermoso día. Bendiciones.